Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición que me pide el profesor utilizando la herramienta Hangout. Va a ser un poco complicado en el sentido de que esta requiere de que hayan dos personas para establecer comunicación mediante lo que es la videollamada. Sin embargo, trataré en la medida de hacerlo lo mejor posible. He escogido como tema tratar la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, porque me parece que es un tema sumamente importante y más en el momento en que nosotros estamos viviendo, donde muchas de estas, digamos, garantías que establece esta ley no se están cumpliendo. Pero es importante iniciar indicando qué es esta ley. Esta ley, básicamente llamada Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, tiene o establece una serie de derechos y deberes de los niños para garantizar lo que es sus derechos fundamentales. Tenemos así que esta ley también es denominada la LOGNA y allí considera como niño a toda persona menor de 12 años y adolescentes a las personas mayores de 12 años, pero menores de 18. Importante destacar que esta ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente tiene rango constitucional. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestra Carta Magna en el artículo 78 establece claramente que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de pleno derecho. Perdón. Y estarán protegidos por la legislación, además de por los órganos y tribunales especializados, los cuales no solamente respetarán, sino que además garantizarán y desarrollarán el contenido en torno a esta materia. Es por ello que nace la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes. Como les mencionaba, llamada también LOGNA, la cual rige este modelo de protección integral que consiste en el reconocimiento de todos los derechos o el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, cuando hablamos de la LOGNA, pues esta tiene una serie de principios a saber. Estos principios, en primer lugar, es que concibe al niño como sujeto social de derecho, ya que se establece que estos son personas o ciudadanos a los cuales se les debe reconocer tanto sus derechos y deberes en la etapa de desarrollo. Además, busca distribuir las responsabilidades en la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Entre quiénes? Bueno, distribuye la responsabilidad porque la familia como tal tiene responsabilidad en la protección de los niños y adolescentes, pero también la comunidad, la sociedad como tal y por último el Estado en sus distintos niveles de actuación. Estos niveles de actuación podemos denominarlos como a nivel municipal, regional, nacional, judicial, legislativo y ejecutivo. Esta ley además propone otorgar nuevos derechos a los niños, niñas y adolescentes. Esto significa que esta ley, antes de ella no habían sido incluidos estos derechos en ninguna ley nacional. En cambio, esta sí contempla tales derechos. El derecho a participar, que es sumamente importante, a opinar, a ser respetado por los educadores, por sus representantes, por su entorno a nivel general. Otro propósito importante a saber es el que establece los deberes que tienen los niños, niñas y adolescentes en cada etapa de su desarrollo. Ahora bien, establece la obligación al Estado de proteger y apoyar a la familia como núcleo fundamental y establece la prohibición expresa de la entrega o renuncia de la maternidad o paternidad por, digamos, razones de pobreza. No puede uno afirmar que porque es pobre renuncia digamos, al derecho de ejercer como padre y tener las obligaciones como padre para proteger a los niños o a los adolescentes.
Importante entonces destacar que la ley consta de 685 artículos, todos muy importantes, pero vamos a resaltar los que a mi criterio tienen especial, digamos, importancia. El artículo 1 establece el objetivo de esta ley, que como les digo es la necesidad de garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentran tanto en Venezuela al ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Ahora bien, su artículo 3 establece la necesaria igualdad entre las personas, es decir, prohíbe la discriminación de los niños, niñas y adolescentes por el tema de raza, credo, sexo, posición económica o origen social o inclusive porque tengan una discapacidad o enfermedad. Mientras que el artículo 8 le otorga un interés superior del niño. ¿Qué significa? Bueno, que este principio lo que hace es que, digamos, establece que el niño tiene un interés superior. Se tienen que garantizar sus derechos de modo que, digamos, ellos tienen que... su interés va a prelar sobre cualquier otro interés, el interés del niño en la toma de decisiones que se hagan concernientes a su vida y desarrollo. El artículo 50 establece la salud sexual, es decir, digamos que establece como necesario que el Estado, digamos la sociedad, garantice el derecho que tienen ellos a una salud desde el punto de vista sexual y reproductiva, es decir, todos tienen que ser informados y educados al respecto. Mientras que el artículo 60 garantiza o debe garantizar a las niñas y adolescentes indígenas planes y programas que le permitan promover el respeto y la conservación de sus culturas. Mientras que el artículo 61 establece la garantía a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales. Es decir, el Estado debe garantizar modalidades, regímenes, planes y programas específicos para atender las necesidades de esos niños especiales. El artículo 80 establece el derecho a opinar y a ser oído. Este es muy importante e innovador porque los niños anteriormente, antes de esta ley, simplemente se les objetaba, ellos no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a establecer cuáles eran sus posiciones porque se decía, ustedes son niños, hasta tanto no cumplan 18 años, no tienen derecho a opinar. Mientras que hoy día esta ley les garantiza a ellos tanto ese derecho de opinar como también de ser oídas sus inquietudes y sus necesidades. Importante el sistema de protección del niño y adolescente que lo establece la LONNA, y este no es más que un conjunto de órganos y entidades que van a formular y coordinar todas esas estrategias. Además deben orientar y supervisar y evaluar todas las políticas y programas de interés público que garanticen la protección a los niños, niñas y adolescentes. Además de los órganos administrativos que tendrán que cumplir con esa misma función. Estos órganos administrativos son las instancias públicas creadas por el Estado, con una participación activa de la familia, de la sociedad, del Estado como tal, para la solución de los problemas y la atención de todos los derechos y obligaciones de los niños. Existen los órganos jurisdiccionales, que son el Poder Judicial, que van a dictar todas las normas desde el punto de vista jurídico para la resolución de los problemas. Cuando llega a su conocimiento, digamos que estos estos órganos jurisdiccionales se dividen en tribunales de protección del niño y el adolescente en la sala social del Tribunal Supremo de Justicia. En estos casos, allí van a establecerse todos aquellos conflictos que surgen entre familias, padres e hijos, quienes decidan acudir a los tribunales para garantizar lo que son los deberes y derechos de los niños. Está otro organismo sumamente importante que es la Fiscalía, a través del Ministerio Público, que deberá encargarse de velar por el cumplimiento de esas normas legales desde el punto de vista de la LOCNA. Y otra llamada entidad de atención que va a estar constituida por organizaciones, bien sea asociaciones públicas, privadas o mixtas, siempre en función de garantizar los deberes y derechos de los niños.
y adolescente. Y las defensorías, lógicamente, que son de interés público, están organizados y desarrollados por municipios o por la sociedad con el fin de promover y defender esos derechos de los niños y adolescentes. Hay un punto muy importante que lo establece también la LOGNA, que es el relativo a la responsabilidad penal del adolescente. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta misma ley, digamos que manifiesta o establece que los niños y adolescentes tienen responsabilidades. Esto aparece en el título quinto de la ley, que es todo lo referente al sistema penal de responsabilidad del adolescente. La LOGNA establece de manera explícita que se podrá privar o solo se podrá privar de libertad al adolescente única y exclusivamente cuando, digamos, ellos incurran en los siguientes delitos: homicidio, lesiones gravísimas, violación, robo agravado, cuando participen en secuestros, en tráfico de drogas, robo o hurto de vehículos automotores. También establece esta ley la excepcionalidad. ¿En qué sentido? Bueno, cuando haya detenciones del adolescente infractor, pero por los siguientes casos: que sea detenido con flagrancia, detención para establecer la identificación del menor, o una detención para asegurar que ellos comparezcan ante un tribunal para una audiencia preliminar. Finalmente, quisiera resaltar otros aspectos muy importantes que establece la LOGNA, y es que el niño goza del derecho de que se le dé autorización para viajar dentro del país. También puede gozar de autorización para viajar fuera del país cuando lo haga sin el acompañamiento de sus de los padres, digamos, y que lo tenga que hacer con un solo padre o con otra persona. Entonces el niño inclusive tiene la potestad de ir ante un tribunal si los padres no quisieran otorgarle esa autorización, que lógicamente tiene que estar notariada y registrada. Pueden ir a un tribunal, exponerle al juez y pudiera decidir al respecto. También otro aspecto importante es la intervención judicial. Como les decía, pues hay mecanismos judiciales que van a permitir la defensa de los derechos y deberes de los niños. Bien sea establecer, garantizar sus derechos, como exigir mediante la intervención judicial que cumpla con los deberes, lo relativo a la patria potestad y el guarda. La LOGNA, finalmente, tenemos que tener presente que refuerza el concepto de familia, considerando la familia como la cédula fundamental de la sociedad y otorgándole gran importancia a las obligaciones que tiene ésta como responsable principal del desarrollo integral de sus representados, porque la familia es el núcleo fundamental que va a permitir que efectivamente se cumplan con los deberes y derechos en torno al menor de edad o el niño o el adolescente, como célula fundamental de la familia. Pero lógicamente también la comunidad está llamada a interceder cuando así se estime necesario, el municipio y el Estado como tal, de modo que los niños, digamos, estén salvaguardados de enfermedades. Se les tiene que garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, el derecho a la opinión. Gracias por la atención.